Y como cada jueves nos acompañan los amigos, las amigas de la Escuela de Pensamiento Social de Imbabura. Y en esta mañana nos acompaña Javier Dávalos Gonzalo. Qué gusto tenerle aquí, Javier. Muchas gracias, Amanda. Un saludo cordial a toda la audiencia que ustedes tienen en esta prestigiosa radio y en especial a los alumnos de la UPEC que entiendo me están escuchando en Sí, le este momento. están siguiendo. Qué gusto tenerle aquí, pues, Javier. Y nosotros en esta mañana usted nos ha propuesto hablar sobre este gran tema de entender qué es la inversión pública y qué es la inversión privada. Y porque se ha entendido últimamente de que la inversión privada y la inversión pública como que se contraponen. Así Y es. podríamos un poco a la gente hacerle comprender de que es importante que haya empresas públicas y también que haya empresas privadas, pero podríamos conversar sobre aquello. ¿Cómo no? Sí, justamente, si me permite, voy a hacer una pequeña reflexión Ujú, respecto a la importancia en la vida cotidiana de la inversión ujú, pública y privada. ujú, Eso tiene mucho que ver con la generación de empleo. claro. ¿Por qué razón? Porque efectivamente cuando decimos que la economía crece, estamos diciendo efectivamente que hay aumento de el empleo adecuado. Entonces, la economía crece, medimos a través de un indicador que se llama el Producto Interno Ya, Bruto, ya, que establece justamente la riqueza que tiene un país ujú, y cómo se lo mide, estableciendo, por ejemplo, en este año cuál es el nivel de producción de riqueza que ha generado el país y lo comparamos con el año anterior o con el trimestre anterior y ujú, establecemos si efectivamente ha habido o no un crecimiento. Si ha habido un crecimiento, entonces tenemos certeza de ujú, que hay un aumento del empleo adecuado. Entonces, el empleo adecuado es justamente aquel que está garantizando una vida digna. ujú, Entonces, el empleo digno es el más cercano, ujú, aunque efectivamente debería ser, por ejemplo, el salario mínimo legal un poco más alto del empleo adecuado. Sin embargo, hay una relación entre empleo digno y empleo adecuado. ¿Cuáles ujú, son las características de este empleo adecuado? ujú, El empleo adecuado está generalmente respaldado por un contrato. Adicionalmente, tiene al menos el ingreso igual al salario mínimo legal, ujú, que en este caso estamos hablando de alrededor de $450. ujú, Tiene una vez al año vacaciones, tienen 40 horas, 40 horas semanales de ya, trabajo, tienen un 13º, 14º, tienen adicionalmente la afiliación al Seguro Social. Entonces, jubilaciones. Ujú, esos derechos son los que de alguna manera se definen o se alcanzan a través de el empleo adecuado. Y luego tenemos otro tipo de ocupación que es el ujú, subempleo, ujú. que se define a su vez como lo contrario del empleo adecuado. Es decir, en el subempleo uno trabaja No, más de 40 horas, no tiene muchas veces seguro. no tiene seguro social, no tiene vacaciones, no tiene un ingreso mínimo legal al menos, Ujú, eh, no tiene 13º, no tiene vacaciones, ¿no es cierto? Entonces es lo que vendríamos a denominar una suerte de empleo precario, el subempleo. ¿De cuánto estamos hablando en la es economía bastante nacional? Es grande. más del Sí. 60% de la población ocupada que se encuentra en el subempleo. ¿De cuánto hablamos del empleo adecuado en el Ecuador? De alrededor de un 35% de la población ocupada. Entonces, en ese contexto, si es que crece la economía, si es que el Producto Interno Bruto respecto al año anterior ha crecido, significa, no en exactas proporciones, pero que hay un aumento en el empleo adecuado.
y una disminución en el empleo precario, que en este caso sería el subempleo. Entonces, ¿y a qué se debe o cuáles son los fenómenos? Exacto. Entonces, un elemento clave para establecer si hay o no crecimiento económico tiene que ver con la inversión, sea esta la inversión pública o la inversión privada. Pero ¿No principalmente sería como la pública que genera empleo. La inversión pública generalmente está orientada a la infraestructura social, a la infraestructura física, a la infraestructura en energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, al establecer una inversión pública, estamos hablando fundamentalmente de la inversión en infraestructura de ese tipo, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental contar tanto con la inversión pública como la inversión privada. Hoy por hoy, los sectores hegemónicos, los sectores que tratan de mantener el status quo, dicen que hay una suerte de divorcio entre una expulsión entre la inversión pública y la inversión privada. Aquellos que dicen que lo público no sirve, establecen justamente esa diferencia, ese divorcio, esa relación, digamos, antagónica entre la inversión pública y la inversión privada. ¿Usted cree que la inversión privada sí está generando empleo y sí hace que crezca el Producto Interno Bruto? Verá, no? al final de en la última parte le voy a dar información reciente, información oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, donde se compara qué pasó entre el 2007 y el 2014, que hubo inversión pública, y qué pasó entre el 2017 y el 2024, donde ha imperado los gobiernos neoliberales en los últimos años. Entonces, para explicarlo, nosotros en el artículo justamente presentamos una suerte de un gráfico donde analizamos la inversión privada y la inversión pública. Por ejemplo, en el 2000 decía, del 2004 al 2006 o 2007, ¿no? ¿Qué pasó en ese periodo? Exactamente. Entonces ahí se establecen 3 periodos, del 2000 al 2006, del 2007 al 2014 y del 2015 al 2024. Así está. Entonces, ¿qué pasa con la inversión pública y con la inversión privada? Entonces, en el primer periodo, 2000-2006, la inversión pública es una inversión más bien leve, digamos, pequeña, no crece, pese a que el precio de las materias primas, inclusive, incluido ahí el petróleo, estaba alto, ¿no? Empieza a crecer de manera importante. Pero esos recursos, ¿qué es lo que hicieron? Guardar. Establecieron los famosos fondos de estabilización petrolera y no invirtieron. Decían que iban a invertir en obra social, pero nunca lo hicieron. Entonces, después está el siguiente periodo. ¿Qué pasa con la con la inversión privada entre 2000 y 2006? Ahí crece moderadamente, más bien poco, digamos. Entre el 2007 y el 2014, donde hay un crecimiento importante de la inversión privada, de la inversión pública, hay concomitantemente un importante crecimiento de la inversión privada, a tal punto que en el 2014 llega al máximo de crecimiento de la inversión privada en todo el periodo 2000-2024. ¿Cómo se complementaron para crecer juntas? Claro, es interesante, por ejemplo, el momento en que la inversión pública, por ejemplo, inyecta recursos en la construcción de una carretera. Hay mano de obra que se beneficia porque está recibiendo un sueldo, un salario, y ellos gastan en vivienda, en
en ropa, en alimentos, etcétera, etcétera. Y eso es un canal de transmisión para que las empresas que están produciendo o las microempresas que están produciendo ese tipo de productos también produzcan cada vez más porque la gente está comprando, porque tiene capacidad de compra, justamente a través de la inyección que le produce la inversión pública en este caso, ¿no es cierto? Entonces, ese canal de transmisión es el que está presente el momento en que hay inversión. ¿Y qué tipo de empleo había? ¿Había más empleo adecuado, más empleo digno? Vamos a esas cifras enseguida. Ahí vemos cómo aumenta el empleo adecuado y disminuye el empleo precario, el subempleo. En esa época, 2007 y 2014. Entonces, hay una primera conclusión donde en este periodo se logra ver que hay una relación de complementariedad entre la inversión pública y la inversión privada. Y luego está el periodo 2015-2024, en el cual se establece una caída en este caso de la inversión pública, por que hay un problema de financiamiento de carácter fiscal y adicionalmente un desmantelamiento del Estado que ha producido un modelo de desarrollo excluyente. Pues entre el 2020 y el 2024 hay una gran cantidad de población, 400,000 personas que salen del país, aunque sea a pie, con tal de conseguir algún ingreso para su familia, ¿no es cierto? Entonces, salen fuera del país. Entre el 2020 y el 2024 hay un éxodo comparable al de la peor crisis que tuvimos a fines de la década de los 90. Así es, justamente. Entonces, ahora, ¿cuál es una acotación respecto a la inversión extranjera directa? En el Ecuador hemos tenido más bien poca inversión extranjera directa. ¿Qué tiene que ver esto con la inversión privada? ¿En toda la historia del Ecuador ha habido inversión extranjera? Ha habido inversión extranjera, pero comparada con otros países como por ejemplo Colombia y Perú, la inversión extranjera directa ha sido más bien baja. En el caso de Ecuador, por ejemplo, tenemos que en el mejor de los momentos ha tenido un 3% del PIB, mientras que Colombia y Perú ha llegado al 15% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso muestra que hay una disminución, entiendo yo, en la forma en que el mercado es más bien pequeño. El mercado ecuatoriano es un mercado pequeño, no muy apetecible para la inversión extranjera directa. ¿En qué sectores se ha ubicado la inversión extranjera directa, tomando en consideración que, por ejemplo, entre el 2020 y el 2024 van de 1.118 millones de dólares en el 2020 a 317 millones? Ha caído de manera importante en sectores como manufactura, transporte, comunicaciones y minería. Esta es la más constante. La minería que ha acumulado desde 6.200 millones desde el año 2000. Entonces, es importante mencionar que estos sectores son intensivos en capital. ¿Qué significa eso? Que utilizan sobre todo maquinaria, equipos, tecnología, inteligencia artificial, mano de obra muy calificada. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros en excedente? Tenemos mano de obra poco calificada. Entonces, de ahí la importancia. Traen otra gente para trabajar acá y no a la misma. Además, y si es que contratan a gente muy calificada, y lo que más tenemos es mano de obra poco calificada, es decir, que apenas ha terminado el colegio, por decir algo. Entonces,
De ahí la importancia también de la inversión De la pública, educación. de la inversión pública que logra generar empleo para esos sectores, para los sectores que tienen poco nivel de calificación, justamente contratándoles para actividades como la ¿Sabe que yo construcción. pensaba que la inversión privada era un poco más alta en el Ecuador? Porque siempre los gobiernos dicen, es que queremos la inversión, que inversión extranjera, pero dándonos cuenta ya en cifras, Es muy bajísimo. bajo, sí, es muy bajo. Realmente creo que una de las, porque además hemos cumplido todas las recetas solicitadas por el Fondo Monetario Internacional para atraer la inversión extranjera, pero me parece que hay un problema estructural que tiene que ver con un mercado más bien pequeño y con una mano de obra poco calificada. Entonces no es atractivo para la inversión extranjera que busca justamente niveles altos y de rentabilidad. Su máximo, su objetivo esencial es optimizar, maximizar sus beneficios, ¿no es cierto? Entonces, si no tiene condiciones estructurales, eso digamos, se desalienta. Ajá. Entonces, respecto, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado en otras latitudes, en otros países? La inversión pública y la creación de nueva infraestructura ha permitido, por ejemplo, en el caso de una caída en la inversión pública, un factor importante para explicar esa caída de la inversión ha sido un factor clave para explicar la caída del crecimiento económico en países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá entre 1966 y 1985. Ahí hubo menos inversión y ahí hubo crisis. Hubo caída del crecimiento económico, así es. La inversión en infraestructura sirve como un canal de transmisión crucial, lo que decíamos respecto a las carreteras, por ejemplo, el inyectar recursos por parte del Estado en la población, en la economía, hace que puedan demandar productos nacionales y de esa manera activar la economía, reactiva la economía. Por sí sola la empresa privada no puede generar empleo adecuado, vida digna o empleo. Así es. Digno. No, por sí sola no es posible. Es necesario una complementariedad, porque lo que genera la inversión pública es justamente la posibilidad de generar un ambiente, un sistema que hace que sea menos costoso llevar los productos, por ejemplo, desde donde nace la producción hasta el destino del mercado. Digamos. O sea, pero la empresa pública, o sea, la inversión pública empuja al crecimiento de la empresa privada, no lo contrario, que primero es la empresa privada antes que la empresa pública. O sea, la inversión pública en este caso permite bajar costos, como decíamos, si es que es eficiente, si es que tiene una autopista de primera calidad, entonces el productor puede hacer no un viaje donde se le destruye el vehículo, sino que puede hacer 2, 3 viajes y puede llevar al mercado una mayor cantidad de producción y por lo tanto tener más incentivos para crecer en sus beneficios, que es lo que persigue, y a su vez estimulado para aumentar la producción. Entonces hay una relación importante con el crecimiento económico que, como digo, es también una relación muy crucial con el empleo adecuado. Entonces, en conclusión, el desarrollo de la inversión pública contribuye al crecimiento económico a través de 3 canales de transmisión. Provee oportunidades de empleo e infraestructura física y social a la población más pobre.
que, bueno, es una forma digna de sacar a la pobreza a la población, Claro, ¿no es cierto? sacar de la Dándole pobreza. empleo adecuado. Ujú. O sea, es la forma más digna. La inversión crea actividades económicas que estimulan el crecimiento y la producción, por lo que inyecta recursos en la mano de obra que a su vez consume Claro. bienes, Ujú. reduce los costos de transacción y los costos de comercio, mejorando la competitividad. Por ejemplo, si ya puede hacer 3 viajes sin que se le dañe el carro, disminuye sus costos de Invierte en producción. tecnología, maquinaria. Exactamente, Menos. exactamente. Ujú. Entonces, veamos algunos datos que encontramos Ajá. ¿Qué ha en pasado? información, como le decía, oficial. El Instituto Nacional de Estadísticas y INE. Censos, Ujú. a través de la encuesta de empleo, desempleo y subempleo, al mes de diciembre del año 2007 al 2014, establece que creció el empleo adecuado del 43 al 49%, 6%, es decir, un 1% es alrededor de 75,000 personas. Ah, es bastante. Entonces, 75,000 si multiplicamos por 6 Ujú. es alrededor de 4.400. 450,000 personas Ujú. en ese periodo de crecimiento de empleo adecuado. Es bastante. ¿Qué pasó con el subempleo? El Se redujo. subempleo cayó este empleo precario, este subempleo cayó de 51.8 a 46.9%, es decir, cayó en alrededor de 5% así mismo. Si multiplicamos por los 75,000 Ujú. que estamos hablando de alrededor de 400,000 personas que disminuyeron, que salieron del subempleo y se incorporaron al empleo adecuado. Y también ahí se hablaba de que salieron casi 2 millones de personas de la pobreza. Exactamente. Y Ujú. veamos entonces qué ha pasado en el periodo Ese sí que 2017-2024. el- Fíjese, la tasa de empleo adecuado ha caído en 7%, del 42 al 35%. o sea, todo Eso lo ya multipliquemos por 8, se todo lo que retrocedió. logramos Se, en la se retrocedió. década importante que Ujú. tuvimos, retrocedimos asimismo en alrededor, un poco más, inclusive de 500 mil. Un punto 500 más mil personas que que entraron ya salieron del empleo adecuado y entraron en el subempleo asimismo un 7%, que Ujú. multiplicado son alrededor de 560,000 personas que entraron al subempleo, a ese empleo precario Ujú. que no es sino consecuencia, que le trae como consecuencia La la falta de pobreza. inversión, la inversión pública, ¿no? Y por la falta de inversión pública, justamente debido a que se prioriza, por ejemplo, el pago de la deuda externa, ¿no es Ujú. cierto? Siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, se prioriza el achicamiento del Estado, la no inversión por parte del sector público, pese a que el sector público ha incrementado sus ingresos porque subió del 12 al 15% el IVA, Eso también, la porque gente dice, no disminuyó, tiene, estamos en un país quebrado, claro, estamos en un país porque quebrado. disminuyó los Ujú. subsidios a la gasolina, Ya le queda más disminuyó, recursos. ya le tiene más recursos y sin embargo la inversión pública sigue cayendo. ¿Y a dónde está yendo ese dinero? A seguramente los viajes de las comitivas deben costar bastante dinero, ¿no es cierto? Entonces, no O hay sea, otra razón. ahorita está recibiendo el país dinero suficiente para hacer una buena ¿Cómo inversión no? pública. Y guardando para pagar a los Crédito. prestamistas, a los acreedores de, mm, digamos, tradicionales que tiene el Ecuador en su deuda, ¿no? Y en términos ya un poco más como científicos, es posible que si sigue habiendo menos inversión pública, ¿a qué escenario nos enfrentamos? O sea, el modelo de desarrollo que estamos enfrentando justamente es un modelo de desarrollo De de subdesarrollo, que digo. aumentar la producción de bananos Ujú. para exportar bananos, a seguir produciendo minerales, materias primas, Ujú.
y ya venimos, no sé, 50, 80 años produciendo lo mismo. ¿Cómo haciendo lo mismo vamos a cambiar la realidad? Me pregunto yo. Porque el actual gobierno lo único que piensa es justamente en aumentar la producción bananera y en explotar nuestras minas, nuestra riqueza minera. Entonces, haciendo lo mismo vamos a cambiar los resultados. Esa sería Es muy como difícil, ¿no? la Tendríamos que cambiar la forma de dirigir a la nación. Y bueno, tenemos afortunadamente ejemplos interesantes, por ejemplo, el ejemplo chino, ¿no es cierto? El ejemplo de Corea del Sur, donde se invirtió fuertemente en talento humano, ¿no? En educación, en innovación, en investigación, en desarrollo, que permite justamente que la población pueda saltar de niveles de niveles que tiene otro horizonte de crecimiento, que les da otro horizonte de crecimiento. No podemos salir del subdesarrollo si es que seguimos produciendo materias primas, cacao, café, flores. No, 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 esa no es la salida. Tendríamos que ir mejorando nuestra capital humano, nuestra educación. Ahí, esa sería como la conclusión. Muchísimas gracias, pues Javier, qué gusto haberle tenido aquí. Y la Escuela de Pensamiento Andino, de Pensamiento Social, nos acompaña cada jueves a las 8:30. Así que muchísimas gracias, Javier, qué gusto haberle tenido aquí. Gracias, Amanda. Muy amable.